Bienvenidos a Firestone, un lugar donde la presencia de Dios es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas. El mensaje que quería compartirte hoy, o que te voy a compartir hoy, me costó muchísimo prepararlo. Yo le decía, Espíritu Santo, ¿por qué si de este mensaje o de lo que estamos celebrando hoy, sea que la fecha sea correcta o no, pero todo el mundo nos ponemos de acuerdo para celebrarlo, es en lo que se basa mi fe? Yo le decía, Señor, ¿qué quieres hablar? ¿Cómo quieres transmitirlo? Entonces el Señor me llevó a los inicios de la iglesia. Ustedes sabían que a los inicios de la iglesia estaban los 11 apóstoles, porque uno de ellos ya se había salido de todos ellos, se había cometido, ustedes saben que fue el que entregó a Jesús, así que quedaron 11 y los 11 fueron los que empezaron a crecer la iglesia, empezaron a predicar, empezaron a hacer que el evangelio fuera por todas las ciudades alrededor. Entonces llegó un momento que la iglesia era tan grande, como nos está pasando aquí a nosotros, que ya necesitamos ujieres, maestros, necesitamos más jóvenes que se involucren, personas que vengan al sonido, a multimedia. Entonces en ese momento la iglesia se vio en necesidad de personas que ayudaran, porque los apóstoles andaban sirviendo los platos, andaban atendiendo a las viudas, hacían de todo un poco. Entonces dijeron, no podemos, necesitamos buscar a 7 hombres. Vamos a buscar a 7 personas llenos del Espíritu Santo, 7 personas que nos ayuden con estas tareas mientras nosotros nos ocupamos de la lectura, de la oración, de la predicación. Y toda la iglesia estuvo de acuerdo. Entonces buscaron a 7 personas que llamaron los diáconos, los primeros 7 diáconos. Entre esos diáconos está uno llamado Felipe. Felipe no solamente era diácono, él era evangelista, salía a predicar por diferentes ciudades, iba por diferentes lugares, y el Señor lo usaba para sanar enfermos, para liberar endemoniados. No era un diácono cualquiera, era una persona llena del Espíritu Santo y era una persona que el Espíritu Santo la usaba en gran manera. Bueno, en una de esas el Espíritu Santo le dice, quiero que vayas al sur, sal de Jerusalén y ve hacia Gaza, un lugar desértico. Pero Felipe, un soldado, él estaba listo para misiones secretas, misiones especiales. Y el Espíritu Santo tenía esta misión para él y dijo, yes sir, listo para esta misión. Y se va sin saber a dónde iba, sin saber qué iba a pasar. Felipe fue obediente. Bueno, resulta que cuando iba en el camino, en la antigüedad, en los caminos te encontrabas a diferentes personas mientras iban. Bueno, se encontró al carro de un eunuco que lo llevaban. Era una persona muy importante de Etiopía. Era una persona, un magistrado, alguien que se encargaba de los tesoros de la reina. Entonces, esta persona, mira cómo es el Espíritu Santo. Cuando tú obedeces al Espíritu Santo, te pone en el momento correcto, en el momento indicado. Y va Felipe y el Espíritu Santo le dice, acércate. Y se acerca y este eunuco iba leyendo la palabra de Dios. Iba leyendo y le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces lo invita a subirse al carro con él. Ya Felipe ya no tuvo que caminar, le dice, a ver, súbete y me explicas. Y en ese momento empieza Felipe a presentarle el evangelio de Jesús. Mira, la historia la tenemos en Hechos capítulo 8 versículo 30. Dice lo siguiente: Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Eso que te acabo de mencionar. ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Esto es lo que estaba leyendo el eunuco. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. En ese momento el eunuco le dice, ¿de quién está hablando? ¿De qué se trata esto? Y Felipe empieza a explicarle
que estaba hablando del Mesías. Y todo, para este momento, ya todo había pasado, la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. Y Felipe tuvo una oportunidad magistral, majestuosa de poder explicarle el evangelio a este eunuco. Y le presentó lo que le llaman, ustedes sabían que a Isaías le llaman el quinto evangelio. Están los 4 evangelios que cuentan toda la vida de Jesús, pero a Isaías se le llama muy comúnmente el quinto evangelio. Lo más curioso de todo es que Isaías fue escrito 700 o tantos años antes de que Jesús viniera. Pero es impresionante la cantidad de detalles. Todo lo que Isaías cuenta y dice se cumplió al pie de la palabra. Un libro que había sido escrito, una profecía que había sido escrito muchísimos años antes y concuerda a la perfección con todas las historias de los 4 evangelios. De hecho, toda la Biblia, el Antiguo Testamento, tú vas a encontrar diferentes profecías que hablan de Jesús. Todo, hay simbología y hay formas de cómo el Antiguo Testamento te habla de Jesús. Yo te pido que la próxima vez que leas el Antiguo Testamento, que leas la Biblia, pídele al Espíritu Santo y dile, ¿cómo esto me muestra a Jesús? Porque toda la Biblia te muestra a Jesús, todo. Cuando leas la Biblia, dile, Espíritu Santo, muéstrame, quiero entender qué es lo que aquí me está mostrando a Jesús. Y te doy algunos ejemplos. El arca de Noé representa a Jesús como el arca verdadera, donde entran los pecadores y permanecen a salvo en medio del diluvio, de las aguas del juicio. Otro símbolo que está, ¿te acuerdas cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo? Y entonces apareció Dios, un ángel, y le dijo, no, detente. Y apareció un carnero. Y ese carnero representa a Jesús tomando el lugar del hijo para tomar el sacrificio en vez de él. Otro símbolo que tenemos, la serpiente de bronce. Cuando miraban la serpiente, ahora ya no morían por el veneno. Representa la crucifixión. El maná del desierto representa que Jesús es el verdadero pan del cielo. ¿Recuerdas a Jonás en el vientre del pez? Este estaba demostrando cómo el Señor iba a pasar 3 días muerto y después iba a resucitar. Toda la Biblia está llena de símbolos, todo el Antiguo Testamento, que te muestran a Jesús. Y luego hay otra cantidad de profecías que hablaban del nacimiento de Jesús. Hay muchas personas desde Génesis donde decía que Jesús es la simiente de la mujer que iba a destruir a Satanás. Daniel es uno de los libros más maravillosos que existen en el Antiguo Testamento y tiene cantidad de símbolos, cantidad de historias que hablan del nacimiento del Mesías. Muchos dicen que los reyes magos eran personas que estudiaron o sabían todas las profecías que Daniel había hecho. Por eso sabían la hora, el día y cuándo iban a ser el Mesías. Toda la Biblia apunta a que Jesucristo era el Mesías, todo. Pero de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento, de todas las profecías, Isaías 53 es como la esencia. Si tú alguna vez te has preguntado, bueno, ¿y para qué fue eso que Jesús hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué murió? ¿Por qué resucitó? Si alguna vez tú te has preguntado, a ver, no termino de entender, ¿por qué era necesario que pasara eso? De hecho, Isaías 53 responde la gran pregunta que tenían en la antigüedad. La gran pregunta era, ¿cómo el ser humano iba a poder ser libre de pecado? ¿Cuál iba a ser el sacrificio que necesitaba Dios? ¿O cómo podía ser un sacrificio tan grande para cubrir multitud de pecados? Isaías 53 da la respuesta. Y quiero que leamos, y cuando estés en tu casa, yo te pido que leas todo el capítulo de Isaías 53 y parte del 52, casi al final del 52, porque es parte de lo que Isaías está hablando. Pero en medio del capítulo 53 están los versículos todavía más importantes de todo lo que es el libro de Isaías, que están del versículo 4 al 6. Escucha lo que dijo Isaías 700 años antes que sucediera lo de Jesús.
Ni siquiera había nacido, ni siquiera estaba por cerca. Isaías dio una descripción exacta de lo que iba a suceder. Isaías 53:4 dice lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y sobre su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. ¿Puedes dar un fuerte aplauso? Aquí está la esencia, aquí encierra todo el evangelio. ¿De qué se trata la vida de Jesús? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Jesús vino como el cordero que iba a llevar el pecado del mundo, y sobre él Dios, no como castigo, sino que voluntariamente Jesús vino y él puso todo el pecado, todo el peso de la ira de un Dios justo sobre Jesús, para que nosotros podamos tener vida eterna. Esto es algo serio, es algo muy, muy serio. Todos y cada uno de nosotros merecíamos un castigo, todos. El castigo que recibió Jesús lo merecíamos nosotros por tener el pecado dentro de nosotros. Y aquí Isaías dice: más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él tomó nuestro lugar. La cruz representa, es el símbolo de amor por excelencia. La cruz representa nuestra salvación. Gracias a la cruz y lo que Jesucristo hizo en la cruz, nosotros podemos ser libres de pecado. Pero Dios te da la libertad de escoger. Dios te dice: yo hice el sacrificio por ti. Lo único que tú tienes que hacer es creer. Lo único que hemos nosotros hecho es creer. Si creemos en Jesús, confesamos nuestros pecados, seremos libres del castigo. Él ya pagó el precio por nosotros. No tenemos que hacer nada. Por más que la religión te diga: tienes que hacer esto, más esto, más esto. No tenemos que hacer nada. Solamente creer. Creer en el Hijo de Dios. Creer que Jesús es el Salvador. Creer que Él nos da acceso a la vida eterna. Damas y caballeros, por eso estamos aquí. De eso se trata la iglesia. De eso se trata. El motivo por el cual nos reunimos es para adorar a Dios, para adorar a nuestro amado Señor Jesucristo. De eso se trata todo. De eso ahí Isaías resume todo el evangelio. Primera de Juan 4:9 dice que el mayor símbolo de amor fue la cruz. Dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de él. En esto conociste el amor. Escucha esto. Tú no escogiste a Jesús. Yo no lo escogí. Fue Él quien me llamó a mí. De hecho, yo andaba perdido, igual que tú. Y fue Él que me llamó. Fue Él que dejó las 99 y fue por nosotros. Nos cargó en sus brazos y nos dijo: vamos, es tiempo de regresar al redil. Fue Él que fue en nuestra búsqueda, no lo buscaste tú. Te aseguro que no lo buscaste tú, no lo buscamos nosotros. Y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él fue ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿por qué los judíos no creyeron en Jesús? Los judíos tenían Isaías, tenían el libro, tenían los rollos del libro de Isaías, las profecías, lo tenían todo para decir: sí, este es el Mesías. Lo que pasa es que los judíos no les cabía en la cabeza que un cordero, que alguien tenía que sufrir por ellos. Ellos esperaban un libertador. Ellos esperaban un rey. Ellos habían vivido diferentes imperios que habían venido a hacerle daño a todo el pueblo de Israel. De hecho, en ese momento estaba el imperio romano. Ellos querían un libertador, un salvador. De hecho, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, lo querían hacer rey inmediatamente, porque dijeron: con el poder que se tiene va a derrocar a todo el imperio romano.
Pero Jesús dijo, no, yo no he venido a eso. Yo he venido a algo más importante todavía. Por eso los judíos querían un libertador. No les cabía en la cabeza a un Jesús crucificado. Y lo más importante y lo más grave quizás de todo es que los judíos ellos no creían necesitar un Salvador. ¿Ves? ¿No se te hace muy común eso que igual vivimos ahora? Tú le predicas a alguien y le hablas de Jesús, dice, no, yo soy una buena persona. Mira, yo hago buenas cosas, hablo con mis vecinos, yo le doy, si voy en el freeway y se mete alguien, no le hago señales, sino que lo saludo, además le dejo pasar. Yo soy un buen vecino, soy un buen ciudadano, no necesito un Salvador. Los judíos decían, tenemos las leyes y todas las leyes las cumplimos. Todo lo hacemos al pie de la letra. Por eso que, ¿te acuerdas que Jesús decía, escuchaste que fue dicho, no matarás? Y tú le preguntas a un judío, ¿alguna vez has matado? Dice, no. Yo te pregunto a ti, ¿alguna vez has matado a alguien? No. ¿O sí? Espero que no. Pero si yo te pregunto la razón, ¿por qué no has matado a alguien? Y tú dices, no, pues tengo una puntería que traté y no pude. Es que tengo mala puntería, de verdad. Ah, por eso no has matado a alguien. ¿Alguna vez has cometido adulterio? No, Dios me guarde. Pero si vamos más profundamente, ¿por qué no has cometido? No, pues no ha habido la oportunidad. De la que me gusta no quiere, no me hace caso. Por eso Jesús dice, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Mas yo os digo, si ya tuviste odio, si ya sentiste en tu corazón que ese hermano, desde ya Jesús no se fue por los hechos, se fue por lo que hay en el corazón. Porque si tú pudieras, no digo tú, digo cualquier otra persona, ¿no? Si pudiéramos matar a alguien, lo haríamos. Pero Jesús dijo, el matar o el cometer adulterio es el resultado de lo que hay en tu corazón. Por eso los judíos decían, nosotros cumplimos las leyes. Nosotros no hemos matado, no hemos fornicado, no hemos hecho esto. Pero Jesús se fue más profundamente. Claro, no lo han hecho, pero miren sus corazones. No se trata de lo que has hecho, se trata de lo que hay aquí en el corazón. Pero ellos decían, yo cumplo la ley. Yo cumplo con todos los requisitos. No necesito un Salvador. Y eso lo estamos viviendo hoy también. La gran mayoría de personas, más en este país, dicen, no, yo soy una buena persona, yo no hago mal a nadie. Digo, pero te vas al infierno. No, porque soy buena persona. Necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Si no, vamos directo al infierno. Quien no reciba a Cristo en su corazón va directo al infierno. Así es el evangelio, es tal cual. No se trata de ser buena o mala persona. No se trata de decir yo voy a la iglesia Easter, voy a la iglesia el día de resurrección porque toca, o durante Navidad porque toca ir a la iglesia. No, se trata de una relación verdadera con tu Padre, con nuestro Dios. Porque ¿sabes qué? Llegará el momento que Jesús regresará por su iglesia y aquellos que entregaron su vida y creyeron en Él serán salvos. Pero habrá muchos que el Señor les dirá, no te conocí, nunca te conocí. Padre, pero yo iba a la iglesia, pero yo hacía milagros. No te conocí. Pero yo sanaba enfermo, profetizaba. No te conocí. El evangelio se trata de que Jesús vino a este mundo, murió en la cruz, resucitó al tercer día para que cada uno de nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Todos y cada uno de nosotros, esa es la razón por la que nos reunimos cada domingo. Pero nos reunimos para adorar juntos, para aprender de la palabra de Dios, pero la relación que tenemos con Dios durante la semana es la que nos hace hijos de Dios. Y Jesús, cuando vino a este mundo, le dijo a los discípulos, miren, he venido a cumplir la profecía. Jesús le dijo muchas veces a los discípulos, le decía, muchachos, miren, va a llegar el momento donde yo seré entregado, donde me crucificarán. Mateo 16:21 es una de las tantas ocasiones. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y al tercer día iba a resucitar. Mateo 16:22, creo que esa no la tienen en la pantalla, pero dice,
Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Jesús vino anunciándoles, diciéndoles: he venido a cumplir la profecía, he venido a cumplir lo que está escrito. Es necesario que vaya a la cruz y muera. Todos se ponían tristes, pero cuando llegó el momento de la crucifixión, cuando llegó el momento que arrestaron a Jesús, a todos se les olvidó lo que Jesús les había dicho. Y los que tal vez habían creído, yo creo que fue demasiado sangriento. Ni en la mente más negativa, ni en la mente más, no sé, catastrófica, hubieran podido ver, o hubieran podido imaginar lo que sucedió en ese momento, porque cuando arrestaron a Jesús, cuando lo azotaron, cuando le arrancaron la barba, le pegaron en su cara, cuando iba todo azotado, lleno de sangre, nadie lo podía creer. Todo mundo olvidó lo que Jesús les había dicho. Todo mundo se llenó de miedo, todos huyeron, todos se fueron despavoridos. Nadie se hubiera imaginado que iba a ser tan sangriento. Todos pensaron que ahí había terminado todo. Jesús fue tan maltratado, fue tan golpeado, fue tan azotado, que no podía ni siquiera cargar la cruz. Le pidieron a un, ¿cómo se llama? El sirene, que llevara la cruz por él. Jesús estaba totalmente débil, sangriento, todas sus fuerzas las había perdido. Todos huyeron, solo se quedaron pocos al pie de la cruz viendo lo que estaba pasando. Y cuando Jesús fue llevado a la cruz, le ataron de manos y de pies, y en cada mano, cada golpe que recibía era un dolor insoportable en su mano, un clavo traspasándole su mano. Luego la siguiente mano. Imagínate traspasando un clavo por cada una de sus manos, luego en sus pies. Y estaba ahí Jesús colgado de la cruz. Lo más impresionante es que, teniendo el poder, siendo Dios, de llamar a miles de ángeles, pero con uno hubiera sido suficiente para que vinieran en su rescate y destruyera a todos ellos, no lo hizo. Jesús se quedó en la cruz, se quedó colgado en la cruz. Es más, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús colgado en la cruz. Los ángeles guardaron silencio, el Padre guardó silencio, los cielos se oscurecieron, todo el firmamento y todos los cielos guardaron silencio, porque el Hijo de Dios estaba llevando el pecado de cada uno de nosotros. Lo llevó voluntariamente por amor por cada uno de nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él vino a cumplir la profecía. Es más, le dijo a los discípulos: miren que yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley, lo que hablaron los profetas. He venido a cumplir cada detalle. Hay partes donde dice: y como estaba escrito, pidió de tomar, le dieron vinagre. Y como estaba escrito, atravesaron con una lanza su costado. Y como estaba escrito, ningún hueso fue quebrado. Todas las profecías apuntaban a Jesús. Todo apuntaba a Jesucristo, el Redentor de la humanidad. En ese momento Jesús entregó su espíritu, y como había venido a cumplir cada palabra, cada profecía, llegó el momento que dijo: consumado es. Terminado, hecho está. El trabajo que el Padre le había encomendado lo terminó. Consumado es. Qué determinación más grande. Qué determinación venir a este mundo y saber de que sanó enfermos, pero no vino a sanar enfermos. Es más, les decía: no digan nada porque mi hora no ha llegado. Vino a liberar endemoniados. Sí lo hizo, pero no era lo que él había venido específicamente. Él había venido porque sabía. De hecho, del primer milagro que transformó el agua en vino, sabía que venía una cuenta regresiva, un tic-tac, tic-tac. Desde ese momento sabía que la cruz se acercaba,
tenía que preparar a los discípulos, tenía que hacer todo lo que tenía que hacer, lo que hizo para poder dejar listo cuando Él se fuera, que el Espíritu Santo después llegara sobre la iglesia. Jesús murió en la cruz. Jesús, el velo del templo se partió en dos, hubo un terremoto, el cielo se oscureció, el Hijo de Dios había muerto. En ese momento nadie lo podía entender, por más que Jesús les había explicado y se les había dicho: miren que he venido a cumplir la profecía. Nadie se acordó de eso. Todo el mundo dijo: ¿y ahora qué pasó? Él les había explicado, les había dicho: miren, esto tiene que cumplirse, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Pero a todos se les olvidó, todos huyeron y lo dejaron solo. A todos se les olvidó lo que Él había dicho. Era necesario que Él fuera a la cruz. Pero la razón por la que estamos en este día hoy reunidos, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro a traer especies porque había muerto y el siguiente día era día de reposo. Entonces no hubo tiempo para prepararlo. Entonces vinieron las mujeres con las especies a preparar el cuerpo. Y cuando llegaron al lugar, vieron que la piedra había sido removida y el sepulcro estaba vacío y Jesús se había levantado de los muertos. ¡Aleluya! El ángel del Señor le dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Nuestro Dios ha resucitado. ¡Aleluya! Que se escuche fuerte ese aplauso. El Señor ha resucitado. Jesucristo Rey. Jesús se levantó de los muertos, triunfando sobre la muerte, llevando el pecado de la humanidad. Él vino con un propósito y cumplió hasta el último detalle ese propósito, para que hoy tú y yo estemos reunidos acá. Toda la base de nuestra fe está en esto. Toda nuestra fe se basa en Jesucristo resucitado, una tumba vacía. Es la base del cristianismo. Podemos preguntarle a cualquier religión y te dice: sí, el Dios de la religión está, la tumba está acá. Yo estuve en la tumba en Israel, en la tumba vacía, entré y pude sentir, no me quiero volver místico, pero pude sentir en ese lugar que el Señor me dijo: Él ha resucitado, Él está a la diestra del Padre. Mi Dios vive, mi Cristo vive. Mi Cristo vive, mi Cristo vive. Cristo vive, Jordan. Aleluya. Ahora todo tiene sentido, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Cada profecía desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, Isaías, todos apuntaron a que Jesús iba a nacer en un pesebre, iba a llevar el pecado del mundo, iba a morir por la humanidad para darnos vida eterna. Todo apunta, todo tiene sentido ahora. Todo apunta a que Jesucristo vino a cumplir la profecía. ¿Tú crees? ¿Crees que Jesús vino a cumplir la profecía? Había tanta confusión en todo Jerusalén. Había tanta confusión. Los discípulos no sabían qué había pasado. En una ocasión dicen que iban unos discípulos camino a Emaús. Iban caminando, iban contando lo que había pasado. Había consternación, todo el mundo sabía lo que había pasado. Y Jesús, ya resucitado, empieza a caminar al lado de ellos y le dice: ¿qué están hablando? ¿Eres tú el único que no sabe? Le dijeron. Jesús, no lo habían reconocido. ¿De qué? ¿De verdad? Que Jesús Nazareno pensamos que era el Mesías, pero justo fue crucificado. Lo esperábamos como el Salvador, como el que restaurara a Israel, y murió en la cruz. Y hay unas que andan diciendo por ahí que resucitó. No sabemos, estamos confundidos. Le decían a Jesús. Y Jesús les dice, Lucas 24:5: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas.
¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando, mira Jesús, comenzando desde Moisés por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él y todas las escrituras, porque todas las escrituras desde Moisés hablaban de él. Qué maravilloso es haber tenido a Jesús explicándote toda la palabra. Mira, aquí dice esto, aquí dice esto. ¿No ves? ¿No ves que lo que acaba de pasar tenía que cumplirse? Estaba escrito todo. Por eso cuando el Señor murió en la cruz dijo: consumado es. It is done. Está terminado. Qué manera de obediencia. Qué nivel de obediencia. Jesús, sabiendo lo que venía, vino a cumplir lo que el Padre le había enviado, sabiendo que iba a sufrir, sabiendo que su cuerpo iba a sufrir, que iba a terminar desangrado, iba a terminar deshidratado, iba a terminar con los clavos atravesándole sus manos, su cuerpo, iba a terminar azotado, iba a terminar ultrajado, escupido, abofeteado. Él lo sabía, pero tenía que pasar eso. Tenía que pasar eso para que tú y yo podamos ser libres, para que tú y yo podamos recibir salvación. Tenía que suceder. Pero nuestro gozo es que Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre. Con todo lo que te acabo de decir, te hago una pregunta. ¿Tú crees todas estas profecías que hablaron del nacimiento y de la muerte de Jesús? ¿Lo crees? Y si no, te animo a que lo busques, que lo leas. Pero todas las profecías apuntaban al nacimiento del Mesías. Todas las profecías apuntaban a la muerte, a la crucifixión y a la resurrección. Todo. Y si estamos de acuerdo con eso, podemos decir que todas las profecías se cumplieron. Todas las profecías se cumplieron al pie de la palabra. No todas. No todas las profecías se han cumplido. Faltan unas por cumplirse. Hay profecías de la segunda venida de Cristo, que Él vendrá por su iglesia, que Él vendrá por sus hijos, que Él vendrá a rescatar su iglesia, que vendrá el Señor. De hecho, le dijo en Hechos 1:10: Galileos, cuando Jesús se fue, ¿qué hacen mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y quiero que escuches este versículo. En Apocalipsis 19:1 dice Juan: luego vi el cielo abierto, apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llama de fuego, y muchos diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su mano y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo nació en un pesebre humildemente, pero vendrá como gobernador, vendrá como rey poderoso, vendrá por su iglesia.
Las profecías se han cumplido hasta el día de la muerte de Jesús. Ahora esperamos, iglesia, las profecías de la venida de Cristo, que vendrá poderoso por su iglesia. Todas las profecías se han cumplido. No nos olvidemos que faltan unas por cumplirse. Mi rey viene con su ejército. Ya no viene como un pusilánime, ya no viene como un cordero a ser entregado. Ahora viene como rey poderoso. Ahora viene mi rey. Aleluya. ¿Qué pasó con Felipe y el eunuco? La historia que comenzamos. Felipe le contó todo el evangelio, habla todo el evangelio de Jesús. Le expresó todo esto que te acabo de decir a ti. ¿Sabes lo que dijo el eunuco? Dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Y Felipe le contestó y le hizo esta pregunta, le dijo: si crees de corazón, claro que puedes. Y escucha la expresión del eunuco, le dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo creo. Y en ese momento fue bautizado el eunuco, recibió a Cristo en su corazón. Ahora la pregunta es para ti. Te acabo de decir todo el evangelio de Jesús y de qué se trata. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Cristo? ¿Crees que Él llevó tu pecado? ¿Crees que Él te da libertad? La Biblia dice que su amor fue tan grande por nosotros que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. No te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de iglesia, te estoy hablando de Jesucristo, el Salvador del mundo. Jesucristo vendrá por su iglesia, y aquellos que hemos creído en Él nos iremos al cielo con Él, y los que no se irán a recibir el castigo eterno en el infierno, donde será el llorar y crujir de dientes. Yo en este momento quedo exento de toda culpa. Yo te he presentado el evangelio y te he dicho de qué se trata. Ahora es tu decisión. Es tu decisión. Creer en Él como tu Salvador, o decir: no quiero saber nada de ti, Jesús, no te necesito. Es tu decisión. ¿Por qué no me ayudas? Cierra tus ojos. Y aquellos que han creído en Jesús hoy, aquel que en este momento, después de escuchar todas las profecías y todo lo que se hablaba de Jesús, si hoy quieres entregar tu vida a Jesús, nuevamente no te hablo de religión, no te hablo de iglesias, puedes ir a la iglesia que tú quieras, pero hoy entrega tu vida a Jesús. Y si gustas, yo te puedo hacer o te puedo ayudar a hacer una oración, y todos, me gustaría que todos ayudemos, y los que nos están viendo a través de la pantalla, ¿por qué no dije conmigo: Señor Jesús, creo en ti, creo en que tú viniste a este mundo a morir en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. A partir de hoy me considero un creyente y un hijo de Dios. Amén. Hola, ¿cómo estás? Espero que esta prédica haya sido de bendición para ti. Espero que el Señor te haya hablado a través de este video. Y si así lo fue, si tú crees que hay alguien más que necesite escuchar este mensaje, compártelo en tus redes sociales para que muchos más puedan conocer de Jesucristo. Yo te animo a que si hiciste esta oración, si entregaste tu vida al Señor, busca una iglesia donde congregarte. Busca un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde se adore y puedas ser parte tú de esa iglesia. Que Dios te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor bendiga tu entrada, tu salida, tu levantarte, acostar, que el Señor esté contigo en todo momento. Hasta la próxima.